Muy buenos días. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Esta semana iniciaremos una nueva experiencia de aprendizaje. Comunico mi propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. ¿Y qué aprenderé? Aprenderé a escribir y comunicar una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales que suceden en una comunidad para crear una cultura de prevención y aprovechamiento en tu comunidad. ¿Y qué necesitaré? En esta actividad necesitaré los siguientes materiales: lápiz o lapicero, cuaderno u hojas de reuso. ¿Y qué debo de tener en cuenta para lograrlo? Para lograrlo debo planificar un texto adecuándolo al tema y destinatario y utilizando un lenguaje apropiado para la situación. Luego debo escribir el texto considerando la información sin salirte del tema, evitando contradicciones y usando adecuadamente los conectores y la puntuación. Además, debo revisar el texto y reflexionar sobre el impacto que puede tener en la audiencia. Finalmente, debo expresar y desarrollar tus ideas oralmente, de manera organizada, utilizando algunos conectores, haciendo uso de una buena entonación y un adecuado volumen de voz, y considerando el propósito, el destinatario y el lenguaje a utilizar. A empezar, el día de hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad, elaboramos una propuesta de acciones para prevenir o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales. Recordemos que Alicia y Luis al inicio de nuestras actividades decían que había ocurrido lluvias muy fuertes que provocaron inundaciones que afectaron a los pobladores que vivían cerca de los ríos. Sin embargo, Alicia también contó lo que ocurre en la selva. Después de que pasan las inundaciones, los suelos se quedan fértiles y son buenos para sembrar. En la actividad anterior también has tenido la oportunidad de averiguar lo que se puede hacer para que estos fenómenos naturales no causen tantos desastres. A partir de todo lo aprendido sobre los fenómenos naturales, ¿has pensado que podrías compartir este aprendizaje con tu familia y comunidad? Para poner en práctica acciones de prevención o aprovechamiento, el impacto de los fenómenos naturales en tu comunidad. Antes de escribir tu propuesta de acciones, lee el recurso Plan Familiar de Emergencia. Allí encontrarás información sobre diversos fenómenos naturales que ocurren en nuestro país. También puedes apoyarte en el recurso número 4. Escribimos recomendaciones. Ahora observemos el croquis de la ubicación de tu hogar. En él encontramos la cocina, el comedor, el dormitorio, el baño, la sala y también la entrada de la casa. En esta ubicación vamos a encontrar zonas de vulnerabilidad, como es el caso de los baños, donde encontramos la pared húmeda. Así también observamos otras zonas de vulnerabilidad, como los cables eléctricos y sueltos. También podemos observar otra zona de vulnerabilidad como la pared peligrosa, y otra zona de vulnerabilidad que podemos encontrar es la parte del desagüe sin tapa. Como estamos observando en este croquis, vamos a encontrar diferentes zonas de riesgo. Es importante que tú en este croquis puedas identificar las zonas seguras y las zonas de riesgo de tu comunidad. A escribir. Ahora estamos observando un esquema sobre la propuesta de acciones para prevenir los riesgos o aprovechar. Primero vamos a escribir el nombre del fenómeno natural más frecuente en tu comunidad. ¿Ya reconociste cuál es el fenómeno natural más frecuente de tu comunidad? Veamos. Por ejemplo, podrías escribir los sismos. Ahora escribirás tu propuesta. ¿Qué acciones vas a realizar? Por ejemplo, puedes escribir como propuesta la prevención de accidentes en caso de sismos. Ahora pasamos a las acciones a realizar.
antes de que suceda el fenómeno natural. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones deberíamos realizar? Muy bien, una de las acciones que podríamos realizar es tener marcados los lugares seguros de la casa, desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación, además de los conocimientos básicos acerca de primeros auxilios y botiquín de emergencia. Acciones mientras ocurre el fenómeno natural. ¿Qué acciones podríamos realizar? Muy bien. Primero, podríamos aprender a mantener la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores. Aléjate de las ventanas y objetos que puedan caerse. Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro. No llames por teléfono, la línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto. Después de que ocurre el fenómeno natural, ¿qué es lo que podrías hacer? Muy bien, podríamos revisar si la casa es habitable. También de ser cuidadosos con la electricidad, las tuberías de gas o propano. Además, podríamos ayudar a la familia y a la comunidad, transmitiendo mensajes de apoyo y de mucho aliento. Como observan, aquí tenemos un modelo de cómo puedes realizar tu propuesta. Ahora tú también puedes elaborar tu propia propuesta de acciones para prevenir los riesgos. Revisa si todas las acciones se refieren a tu propuesta. Por ejemplo, si estás planteando acciones para prevenir inundaciones, no pueden haber acciones para prevenir huaicos. Otro aspecto que debes revisar es si tus actividades impactarán y movilizarán a las personas que reciben tu propuesta de acciones. Puedes leérselas a un familiar y preguntarle si lo que has escrito lo invita a hacer algo. Ahora revisa tu texto a partir de los siguientes aspectos. Para elaborar mi propuesta. Ahora revisa tu texto a partir de los siguientes aspectos. Para elaborar mi propuesta. Planifiqué acciones para prevenir los riesgos o aprovechar los fenómenos naturales, considerando el destinatario, no lo hice o sí lo hice. A ver, observen la propuesta que hicieron. Al escribir, consideré acciones, considerando la información recogida, no lo hice o sí lo hice. Mi propuesta se mantiene en el tema de las medidas de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. No lo hice o sí lo hice. Usé adecuadamente los signos de puntuación. ¿Lo hice o no lo hice? A partir de la revisión de tu texto, escribe la versión final de tu propuesta. Guarda tu propuesta para seguir trabajando. Reflexiona sobre tus aprendizajes y completa la siguiente tabla. Escribí y comuniqué una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales. Revisé el texto y reflexioné sobre el impacto que puede tener en la audiencia. Lo logré, estoy avanzando o qué necesito hacer para mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos.